Bueno, y nos vamos nuevamente a Buenos Aires. Qué interesante el tema de la risoterapia. La verdad que me llama poderosamente la atención. Pero como bien les decía, el chat GPT, la inteligencia artificial, el pasado 30 de mayo cumplió 6 meses y se sabe que los datos han establecido aquellos investigadores que se dedican a conocer cómo funciona, cómo impacta, cómo avanza, que en el lapso de 2 meses logró 100 millones de usuarios. Por ejemplo, contra la app Uber cuando se lanzó y era conocida que le llevó 70 meses. Bueno, a la inteligencia artificial lograr 100 millones de seguidores o de adeptos o de usuarios, le llevó nada más que solo 2 meses. Por eso vamos a tomar contacto con Jorge Vilas Díaz Colodrero. Él es director de la Diplomatura de Gobierno 4.0 de la Universidad Austral. Yo me permito decirlo, un verdadero experto con quien vamos a poder desburrarnos. Así vamos a decir, Jorge, un poquito más de lo que respecta a inteligencia artificial, porque uno lo dice y se imagina robots, nosotros siendo esclavos en un futuro, las máquinas, los guetos. ¿Es real eso? ¿Es ciencia ficción o vamos hacia? ¿Cómo estás? Gracias por este contacto con Córdoba. Alejandra te saluda. Hola Alejandra, antes que nada muchísimas gracias a vos y a todo Córdoba. Y bueno, la verdad que sí, estamos a 6 meses de haber salido ChatGPT, lo que fue una bomba comercial, cultural y ética para toda la humanidad y que ha cambiado y revolucionado todo nuestro esquema de vida y que lo va a seguir haciendo, ¿no? Jorge, si hay alguien que de pronto no está tan metido en el tema y dice, yo no entiendo, a mí me costó particularmente como periodista entender que era ChatGPT más allá de lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que de pronto no sabe de lo que estamos hablando? Bueno, fundamentalmente, yo lo que digo, la inteligencia artificial nosotros la veníamos estudiando hace tiempo. La inteligencia artificial no deja de ser un conjunto de algoritmos o de operaciones matemáticas que simulan la interacción o algún tipo de forma humana. Por ejemplo, las cámaras de reconocimiento facial son inteligencia artificial, o algo muy común por ejemplo, en lo que usamos cotidianamente, que es el predictivo Del teléfono de de WhatsApp. Ah, exactamente. El mirá teléfono vos. WhatsApp, por ejemplo, eso es inteligencia artificial. Cotidianamente lo usamos y no nos damos cuenta. Claro, o sea que En la este, inteligencia artificial ya hace rato ingresó en nuestras vidas. sí, sí, totalmente. Incluso el fondo que yo tengo en este momento es inteligencia artificial, porque lo que hace es reconocer mi contorno. Entonces, tiene siempre todo lo que implique parámetros o simulen algún tipo de forma de vista o de voz o bueno, de tacto, lo que sea, de algún sentido del ser humano, se le da la atribución de inteligencia artificial. De hecho, Turing, que ustedes lo habrán visto a través de una película que era Código Enigma, Sí. establecía como regla de cuando había inteligencia artificial, era cuando no existía capacidad de poder darse cuenta si alguien que del otro lado era humano o no. Y eso exactamente es lo que pasó con ChatGPT. ChatGPT es un sistema creado por OpenAI que se dio la vista el 30 de noviembre del 2022 y podemos decir que fue por primera vez que en forma analógica todo el mundo, cualquiera de nosotros, se dio cuenta que había algo llamado inteligencia artificial que le contestaba y no sabía si era una persona o un humano, porque era tan real la forma en que nos contestaba que en realidad no sabíamos eso. Empatizó con Entonces, nuestro cerebro, digamos, la respuesta de alguna manera. sí, popularizó tremendamente la inteligencia artificial, porque antes era algo medio raro, te digo más, incluso como te decía recién, nosotros utilizábamos en WhatsApp, en otro tipo de cosas, pero no teníamos conciencia real todavía. Claro. En cambio, ChatGPT nos hizo darnos cuenta de que de pronto había una máquina que nos hablaba, y nos hablaba en un lenguaje que era muy propiamente humano. Claro, y ahí es el punto. Para pensar en un futuro, ¿cómo te imaginás, siendo experto y que seguís el tema tan de cerca, la inteligencia artificial en los próximos 10 años, no solamente en los argentinos, digo en el mundo, esto es global, esto es universal, en la vida del ser humano? Sí, este tipo de inteligencia artificial, como tantas otras que salieron después, estas son específicamente de lenguaje, pero también hay de habla, hay de otros tipos de cosas, que
que ahora les voy a comentar, va a invadir absolutamente todos los campos de nuestra vida, fundamentalmente digital. Claro. Sí, perdón. No, te escucho ahí brevemente, estamos con tiempo corto, pero no importa, te cedo estos minutos. Decime, Jorge, ¿cómo impacta? Rápida. ¿Cómo impacta? Fundamentalmente lo que nosotros vemos en este momento es que al ser su desarrollo tan rápido, va a haber un impacto laboral muy importante porque reemplaza un montón de trabajos que son trabajos intelectuales de bajo límite. Sí. Si bien la revolución industrial, la primera revolución industrial automatizó trabajos manuales, esto va a automatizar trabajos intelectuales. Entonces, para darte un ejemplo, un abogado junior que estructuraba un escrito, ese va a ser reemplazado y el abogado senior va a pasar a ser una especie de abogado junior que va a tener que supervisar lo que la inteligencia artificial hace. Por Dios, los tiempos en televisión son terribles, ¿no? Pero te convoco, por favor, te comprometo, si podemos seguir abordando este tema, podemos hacer una próxima comunicación porque creo que es sumamente interesante y hay que seguirlo y creo que todos tenemos que involucrarnos de alguna manera en conocer cómo la inteligencia artificial va avanzando y cómo impacta en nuestra vida. ¿Te parece? Sí, es fundamental porque además geopolíticamente ya se está viendo una pelea tremenda entre China y Estados Unidos, nosotros tenemos que tener un lugar ahí. Este tema así lo tomo y lo dejamos para nuestro próximo contacto. Jorge, un gran abrazo desde Córdoba, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto, hasta luego.